Hola, en este vídeo vamos a explicar la formulación y nomenclatura sistemática de los hidróxidos, siguiendo las normas de la UPAC con las actualizaciones de 2005. Los hidróxidos metálicos resultan de la combinación de un metal con el ion hidroxilo o ion OH, que tiene carga eléctrica -1. Si nos dan la fórmula de un hidróxido y nos dicen que escribamos el nombre del compuesto, tenemos que tener en cuenta que el nombre del compuesto tiene que seguir la siguiente estructura. El nombre del compuesto será hidróxido de y luego aparecerá el nombre de un metal. Delante de la palabra hidróxido puede aparecer un prefijo numeral que puede ser mono, di, tri o tetra, que corresponden al número de grupos hidróxido que escribiremos en la fórmula, que puede ser 1, 2, 3 o 4. Si vemos que no hay prefijo, que no hay nada, es porque hay un grupo hidróxido en la fórmula. Veamos algunos ejemplos. En el primer ejemplo vemos el símbolo químico del sodio y después el grupo OH. En este caso solo hay un grupo OH. Delante de la palabra hidróxido deberíamos de poner el prefijo mono. En el caso del sodio, como solo hay un hidróxido de sodio, que es este, se recomienda no escribir el prefijo mono, ya que no hay posibilidad de confusión. No existe otro hidróxido de sodio. Así que el nombre de este compuesto será hidróxido de sodio. En el siguiente ejemplo vemos el símbolo químico del cobre y detrás el grupo OH. Igual que antes, escribiremos la palabra hidróxido seguido del nombre del metal. Y delante de la palabra hidróxido colocaremos un prefijo numeral que indica cuántos grupos OH hay en la fórmula. Igual que antes, vemos que solamente hay un grupo OH, así que el prefijo correspondiente sería mono. En este caso sí hay que ponerlo, porque el cobre puede dar otro hidróxido de cobre diferente. Así que el nombre del compuesto, en este caso, es monohidróxido de cobre y el prefijo mono no podemos quitarlo. En el siguiente ejemplo vemos precisamente el otro hidróxido de cobre. Vemos el símbolo químico del cobre y el grupo OH con el subíndice 2. Delante de la palabra hidróxido tenemos que escribir un prefijo numeral que indica que hay dos grupos OH en la fórmula. El prefijo correspondiente es di, así que el nombre del compuesto es dihidróxido de cobre. En el siguiente ejemplo vemos el símbolo químico del aluminio y el grupo OH, entre paréntesis, con un 3 como subíndice. El nombre del compuesto será hidróxido de aluminio. Delante de la palabra hidróxido tenemos que poner un prefijo que indica cuántos grupos OH vemos en la fórmula. Como vemos que hay 3, el prefijo correspondiente a 3 es tri, así que el nombre de este compuesto es trihidróxido de aluminio. En el siguiente ejemplo vemos el símbolo químico del plomo y el grupo OH entre paréntesis y el 4 como subíndice. El nombre de este compuesto será hidróxido de plomo. Delante de la palabra hidróxido tenemos que escribir un prefijo que indica cuántos grupos OH vemos en la fórmula. Como vemos que hay 4, el prefijo numeral correspondiente es tetra, así que el compuesto se llamará tetrahidróxido de plomo. Cuando tengamos que formular un hidróxido, nos darán su nombre. El nombre, como hemos visto anteriormente, seguirá la siguiente estructura: un prefijo numeral que puede ser mono, di, tri o tetra, o puede ser que no haya prefijo, la palabra hidróxido seguido del nombre de un metal. A la hora de escribir la fórmula de este compuesto, tenemos que poner en la parte izquierda de la fórmula el símbolo químico del metal, sin ningún subíndice. ¿Por qué? Porque el subíndice será 1, pero como el 1 nunca se escribe en las fórmulas de química, no vamos a poner nada. En la parte derecha de la fórmula tenemos que escribir el símbolo químico del grupo OH y en principio lo ponemos entre paréntesis y pondremos un subíndice numérico. Ese subíndice numérico puede ser 2, 3 o 4. Si el subíndice numérico es 1, porque solamente hay un grupo OH en la fórmula, entonces
no se pone el subíndice y además el paréntesis no se pone. Veamos algunos ejemplos. En estos ejemplos nos dan el nombre del compuesto y tenemos que escribir la fórmula. En el primer ejemplo leemos trihidróxido de cobalto. En la parte izquierda de la fórmula escribimos el símbolo químico del cobalto, que es CO, y en la parte de la derecha escribimos el símbolo químico del grupo OH, entre paréntesis, y le ponemos un subíndice numérico de 3, porque en el nombre del compuesto aparece el prefijo tri, que significa que hay 3 grupos OH en la fórmula. En el siguiente ejemplo leemos hidróxido de potasio. En la parte izquierda de la fórmula escribimos el símbolo químico del potasio y en la parte derecha el símbolo químico del grupo OH. En principio pondríamos un paréntesis, pero como vemos que delante de la palabra hidróxido no aparece ningún prefijo, significa que solo hay un grupo hidróxido en la fórmula. Entonces deberíamos de escribir el subíndice 1, pero sabemos que el 1 no se pone. Y además sabemos también que el paréntesis se quita, así que si lo hemos puesto lo tendríamos que borrar. Y la fórmula se quedaría como está aquí. Tetrahidróxido de estaño. En la parte izquierda de la fórmula escribimos el símbolo químico del estaño, que es SN, y en la parte derecha escribimos el símbolo químico del grupo OH, entre paréntesis. El subíndice para el OH es 4, porque en el nombre del compuesto aparece el prefijo tetra, que significa 4. Siguiente ejemplo, dihidróxido de berilio. En la parte izquierda de la fórmula escribimos el símbolo químico del berilio, que es Be, y en la parte derecha el símbolo químico del grupo OH entre paréntesis. El subíndice correspondiente es 2, porque en el nombre del compuesto aparece el prefijo di, y di significa que hay 2 grupos, en este caso 2 grupos OH, en la fórmula. Vamos a realizar diferentes ejercicios. Nos dicen que nombremos los siguientes compuestos. Vemos que todos ellos tienen el grupo OH. Eso significa que todos son hidróxidos. Hidróxido de plata, hidróxido de níquel, hidróxido de calcio y el último es un hidróxido de plomo. Delante de la palabra hidróxido tenemos que escribir el prefijo numeral que indica cuántos grupos OH hay en la fórmula. Solo hay un grupo OH, así que el prefijo sería mono. La plata solo da un tipo de hidróxido, así que el prefijo mono podríamos quitarlo. En el siguiente ejemplo, el prefijo es tri, porque hay 3 grupos OH en la fórmula. En el siguiente ejercicio, el prefijo es di, porque hay 2 grupos OH en la fórmula. Y en el último, el prefijo que hay que poner es tetra, porque hay 4 grupos OH en la fórmula. En este ejercicio tenemos que escribir la fórmula de los siguientes compuestos. En el primer ejercicio leemos dihidróxido de calcio. En la parte izquierda de la fórmula escribimos el símbolo químico del calcio. Y en la parte derecha de la fórmula escribimos el símbolo químico del grupo OH. El subíndice que tenemos que ponerle al grupo OH es 2, porque en la fórmula vemos que el prefijo es di. En el siguiente ejercicio, monohidróxido de mercurio. Escribimos el símbolo químico del mercurio en la parte izquierda de la fórmula y después el grupo OH, en principio entre paréntesis. Si nos fijamos bien en el nombre, vemos que el prefijo es mono. Eso indica que solo hay un grupo hidróxido en la fórmula. Así que ese 1 sabemos que no se escribe y también sabemos que el paréntesis podemos quitarlo. El grupo OH quedará sin paréntesis. Trihidróxido de níquel. En la parte izquierda de la fórmula escribimos el símbolo químico del níquel y en la parte derecha el símbolo químico del grupo OH. El subíndice que vamos a escribir tiene que ser el correspondiente al que aparece en el nombre. Delante de la palabra hidróxido aparece el prefijo tri, que corresponde al número 3, así que el subíndice es 3.
Y en el último ejercicio leemos tetrahidróxido de estaño. En la parte izquierda de la fórmula escribimos el símbolo químico del estaño, que es SN. Luego el símbolo químico del grupo OH, entre paréntesis. Y ahora tenemos que escribir el subíndice correspondiente. En el nombre del compuesto vemos que el prefijo es tetra. Tetra indica que hay 4 grupos OH en la fórmula, así que el subíndice es 4. Hasta el próximo vídeo. Agur.